Está grabando, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Entonces primero vamos a comenzar con la clase y al final vamos a hacer el banqueo. Entonces, siguiendo con la parte de abdomen, ya hemos visto básicamente lo que es un poco generalidades, manejo, cómo vamos a proceder, qué imágenes tomar en el abdomen un poco quirúrgico. Y ahora vamos a estómago, esófago, también vimos. Vamos a seguir con la parte del intestino. Entonces, primero, en la parte de lo que es el intestino delgado, hay que recordar que este se divide básicamente en tres partes. El duodeno, que se va a continuar, o sea, que es la continuación del estómago, que tiene sus cuatro porciones, el yeyuno y el ilion. Entonces, el duodeno, como les digo, va desde el píloro, o sea, desde la parte final del estómago, y va a llegar hasta el ángulo duodeno yeyunal. Más o menos va a medir 25 centímetros, es la parte más corta del intestino delgado. Como les digo, tiene cuatro partes o porciones, la superior o el bulbo también, el descendente, el horizontal y el ascendente. Va a formar como si fuera una C, más o menos, en lo que es el estómago y en lo que es el páncreas. En el duodeno vamos a encontrar lo que son los pliegues de Kering. Es importante que recuerden porque estos pliegues van a hacer que se puedan absorber mejor los diferentes tipos de nutrientes. Y específicamente, hasta la segunda porción del duodeno viene del intestino primitivo anterior. Ya desde la tercera y la cuarta ya vendría a ser del intestino primitivo, pero medio. Y aquí justamente en esta parte es donde va a drenar el conducto pancreático principal. Luego, en el yeyuno, que más o menos aquí podemos ver un poco del yeyuno, que es la primera parte más larga, va a continuar el duodeno, o sea, desde el ángulo duodeno yeyunal o de Treitz en el cuadrante superior izquierdo, va a medir entre 2 a 3 metros. Acuérdense que este yeyuno generalmente es un poquito más grueso, igual que sus paredes, y también tiene más pliegues y es más irrigado. Y acá vamos a encontrar lo que son los nódulos linfoides submucosos. Y luego el ilion, que es ya toda la parte que lo continúa hasta la parte en la que se une ya con el colon, con el colon, que vendría a ser la válvula ileocecal, que más o menos podría estar por acá, que va a encontrarse en el cuadrante inferior derecho, va a medir más o menos 3 metros. Este es más delgado, igual que sus paredes, es menos irrigado y también tiene menos pliegues. Y acá, en la parte ya final, vamos a tener lo que son las placas de Peyerl. Importante también que recuerden eso. Básicamente va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior y va a drenar en la vena porta. Entonces, como ya les había dicho, una vez que el colon, que el intestino delgado se va a conectar con el colon, esa parte final o de unión se va a llamar la válvula ileocecal, porque es la parte final del ilion y ahí es donde va a estar el secum o la válvula de Bowing también, que este va a ser un esfínter que es músculo, o sea, se contrae, se distiende, va a ser en la cara posterior del ciego, generalmente casi todo va a tener una mucosa y tiene lo que son dos pliegues horizontales circulares en esta mucosa que les digo y se va a proyectar hacia la luz. Y siguiendo de esta válvula, que más o menos vendría a ser esta parte de acá vendría a ser lo que es ya el apéndice. Este va a ser un fondo de saco ciego, va a encontrarse por debajo de la válvula ileocecal, que más o menos vendría a estar por acá. Va a ser la confluencia de las tres tenias que va a tener el intestino grueso, porque el intestino grueso tiene tres tenias, acuérdense, una por acá, otra por acá y otra por acá. Va a estar irrigado por la arteria apendicular que viene de la ileocólica y generalmente este apéndice puede tener diferentes ubicaciones, pero la más común es que sea retrocecal ascendente. Entonces, esto más o menos ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un cuadro obstructivo? Generalmente, primero hay que valorar si es que la obstrucción puede ser completa o no, o sea, puede ser tipo una oclusión o suboclusión, acuérdense de lo que hemos visto la vez pasada, y también si es que es de repente incompleta o parcial. Cuando va a estar estrangulada, quiere decir que va a haber una interrupción en lo que es el flujo sanguíneo y eso generalmente va a terminar en lo que es isquemia, necrosis y perforación. Puede deberse a muchas causas. La principal, en general, cuando les pregunten, van a ser las bridas y las adherencias. Pero si fuera en niños, vendría a ser lo que es la invaginación o la intussuscepción, ¿ok?
Y en la segunda causa, también en adultos, vendrían a ser lo que son las hernias. Entonces, a la radiografía, lo que ya hemos visto, ¿no? Vamos a ver válvulas dilatadas, las válvulas conviventes se van a ver de lado a lado. Generalmente va a ser predominio central. Si es como es el intestino delgado, generalmente van a ser imágenes más ordenadas. En algunos casos, por ejemplo, podemos ver estos que son los niveles hidroaéreos. Generalmente se van a ver mejor cuando están en bipedestación. Y cuando ya es más avanzado, de repente no simplemente no vamos a ver nada, va a ser el abdomen todo radiopaco. Y también vamos a ver lo que es el collar de perlas que habíamos visto, que son esas burbujitas de aire que se van a formar ya cuando la obstrucción también está un poco más avanzada. En la tomografía, igual, más o menos vamos a ver similar, o sea, vamos a ver cómo las asas están totalmente dilatadas, que generalmente, acuérdense que las válvulas van de pared a pared en lo que es el intestino delgado. Pueden estar colapsadas distalmente. Podemos ver el signo de las heces, que es como si hubiera heces en el intestino delgado, que van a ser como estas burbujitas de aire que se van a mezclar con la materia fecal. También podemos ver lo que son asas cerradas, que es cuando en dos lugares se obstruye. Acá podemos ver distribución radial de varias asas dilatadas, pueden estar con líquido, algunos vasos de repente pueden estar también más agrandados, pueden tener, se le dice, una forma de U, de C o de grano de café. También puede tener un signo del pico, o sea, que es esta estrechez, que es tipo el pico de pájaro en la galaxia, ya algo así, pero en el intestino, que es cuando dos bucles se estrechan. Y también podemos ver lo que es el signo del remolino, que es cuando las asas están rotando sobre un punto fijo. Luego tenemos lo que es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal inflamatoria, generalmente eh, no tiene una causa de por sí, o sea, dicen que es de repente por la dieta, factores genéticos, o sea, es una confluencia en verdad de factores, ¿no? Que generalmente se va a dar en lo que es en el ilion terminal, o sea, ya en la parte final va a ser generalizada. El examen de elección para esta patología va a ser la resonancia, que se le dice enterografía. Entonces, lo que yo voy a ver va a ser un hiperrealce mural, que generalmente es asimétrico. O sea, por unos lados me pinta bien y por otros lados de repente no me pinta tan bonito. La pared también puede estar engrosada, puede haber edema, que como es líquido, acuérdense que lo vamos a ver mejor en lo que es el T2. Puede haber áreas de estrecheces o estenosis. La primera manifestación más característica van a ser las úlceras aftosas. También el peristaltismo puede estar disminuido, puede estar igual engrosamiento de la pared y pueden formarse pseudodivertículos también. Otros signos que podemos ver es este de acá que pareciera como si fuera un peine. ¿Lo ven? Que es como que se están yendo desde la parte central hacia la parte del intestino, que va a ser una dilatación del mesenterio. Es porque el tejido fibroadiposo se va a proliferar, va a haber infiltración inflamatoria, porque bueno, su definición es enfermedad inflamatoria intestinal, pero idiopática. Y generalmente van a dar como estas imágenes así como si fuera un tipo peine. También dentro de las complicaciones puede haber fístulas a diferentes órganos, por ejemplo, en ese caso a la vejiga, y dice que es vejiga porque está llena de líquido en T2, ¿verdad? Generalmente va a ser esto proximal a la estenosis y esto quiere decir que eh, la inflamación está activa en ese momento. Y finalmente también se pueden formar abscesos que ya hemos visto que son colecciones líquidas y que generalmente el absceso va a realzar con el contraste en sus paredes. Luego tenemos lo que es la tuberculosis enteroperitoneal, que va a ser básicamente cuando los nódulos están engrosados en la parte del peritoneo, por eso se llama así, y también del mesenterio. Y en el intestino vamos a ver cambios inflamatorios en lo que es en el ilion terminal y en el ciego. Entonces vamos a ver cómo va a haber este realce anormal del peritoneo o de su mesenterio también. Como les digo, generalmente va a haber un engrosamiento de lo que es el ilion terminal del ciego. También en algunos casos pueden haber algunos ganglios que puedan ahí aparecer. Y en lo que es la válvula ileocecal igual puede estar estenosada y también puede estar rígida.
Luego, los tumores benignos en el intestino delgado, los cuatro más frecuentes, más preguntados, tenemos al adenoma, que generalmente es una lesión pequeña, a predominio duodenal y de la válvula iliocecal, o sea, al inicio y al fin. Está bastante relacionado al síndrome de Peutz-Jeghers. Hay pólipos, cuando tiene pólipos pueden causar intussuscepción, o sea, que se puede estar como metiendo, ¿verdad? El otro tumor benigno, así como habíamos visto en el esófago, igual el leiomioma también, generalmente puede llegar a ser un poquito más grande, va a estar sobre todo en lo que es en el yeyuno, generalmente tiene paredes bien nítidas, como vemos acá en la lesión, o sea, yo puedo delimitarla totalmente. En algunos casos estos me pueden ulcerar y esto puede hacer que de repente haya alguna pequeña hemorragia, ¿no? Y si es que están ya protruidos hacia el lumen, también pueden causarme cuadros obstructivos. Generalmente van a ser isointensos en T1, en este caso veremos en T2 que está hiperintenso, va a tener, y al contraste generalmente va a tener un refuerzo moderado y homogéneo. También pueden calcificar y hacer necrosis ya cuando se complica todavía más, ¿no? El lipoma también es otro tumor que puede presentarse aquí, sobre todo en la parte terminal de la válvula ileocecal. Generalmente igual es hiperintenso en T1 y va a perder señal en el modo del FAT-SAT, porque esta es una imagen especial para ver lo que es grasa y no va a realzar con el contraste. Y el otro que también es frecuente es el hemangioma, que generalmente va a estar en el yeyuno, en algunos casos pueden sangrar y en T2 los vamos a ver hiperintensos y van a tener un contraste, cuando le aplicamos el contraste va a poder captar más o menos, ¿no? Generalmente hay dos tipos, en este caso tenemos el cavernoso, que es como si fueran varios pólipos submucosos. Perdón, ese sería el capilar porque vemos defectos, o sea, de llenado, vemos como que esas lesiones dentro de la otra lesión, ¿no? Y generalmente son múltiples. Luego, en los tumores malignos, tenemos lo que es el tumor carcinoide, que generalmente va a estar en lo que es el apéndice y en el ilion distal. Va a ser cuando la muscularis está engrosada y va a formar como que algunas arrugas, va a tener como que retracción, como que si le jalaran de la pared. En algunos casos también puede invadir a la serosa y pueden hacer metástasis en el mesenterio. Y lo característico es que generalmente tienen calcificaciones también. Pero de los tumores malignos, el más común en lo que es el intestino delgado es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma generalmente va a ser en la porción, o sea, duodenal, o sea, al inicio. Este va a tener infiltración, va a poder estrechar la luz, generalmente de forma irregular. También puede engrosar la pared nodular de forma asimétrica y cuando le aplico el contraste va a captarlo, pero heterogéneamente. Y también no va a captar tanto, ¿no? Sino moderadamente. Y luego tenemos lo que son los tumores GIST, que son tumores mesenquimales que se dan en las células intersticiales de Cajal y que eso están bastante relacionadas con lo que es el peristaltismo. Entonces, vamos a ver que son masas dentro de la luz que generalmente van a ser exofíticas. En algunos casos pueden desplazar a otras estructuras alrededor y cuando lo vamos a ver en las imágenes, la mayoría ya va a tener de repente algún tipo de infiltración en otros órganos al 50%. Luego, un poco viendo lo que es pediatría, hay que acordarnos que, como en la anterior clase habíamos dicho, que cuando es una atresia, o sea, no se va a estar formando adecuadamente el intestino, si es en el duodeno, vamos a tener el signo de la doble burbuja. Y generalmente va a estar el abdomen distendido, va a tener bastante gas y va a haber falta de aire distal. En lo que es el yeyuno vamos a ver el signo de la triple burbuja y en algunos casos también podemos ver de repente asas que van a estar proximales a la atresia y que generalmente estas asas van a estar más a predominio distal. Y por último, si fuera la atresia del ilio, o sea, de la última parte, generalmente lo que vamos a hacer van a ser asas dilatadas en el intestino proximal y en algunos casos también se puede ver esta imagen que es de microcolon. Y para finalizar, intestino delgado, vamos a ver un poquito de los quistes de duplicación.
Estos quistes, o sea, como su nombre lo dice, son lesiones líquidas que generalmente van a estar en el ilion. Sobre todo van a ser más redondas, tubulares, generalmente son únicas. Si se comunican con el tubo digestivo, a veces pueden de repente tener otro contenido. Y lo que vamos a ver en la ecografía van a ser estas lesiones eh, anecogénicas que van a tener una mucosa interna ecogénica, o sea, ISO, parecido a las otras estructuras. Y en cambio, la muscular va a ser hipoecogénica, o sea, va a ser más oscura. Y en lo que viene a ser de repente la resonancia o la tomografía, vamos a ver que estas paredes van a ser delgadas, en algunos casos pueden captar contraste y van a estar adyacentes a las paredes del intestino. Y a la fluoroscopía o los estudios varitados vamos a ver que hay esta duplicación intestinal que se ve acá y también en algunos casos el colon va a poder estar distendido, ¿ok? Este vendría a ser la parte ya del intestino grueso. Entonces, ya entrando a lo que es el intestino grueso, hay que recordar que básicamente tenemos, bueno, la parte inicial, lo que es el ciego, que justamente es esa parte que se continúa con el ilion terminal y que va a ser el inicio del colon ascendente. Todo este de acá vendría a ser el colon ascendente y va a llegar más o menos hasta donde está el hígado. Luego va a seguir obviamente el colon transverso, que va a ir desde la flexura hepática y va a llegar hasta donde está el vaso, y este se va a continuar con el colon descendente, va a seguir con el sigmoides, y después va a finalizar obviamente en el recto y en el ano. Y acuérdense que en el recto tenemos lo que son el esfínter interno, que generalmente es músculo liso, o sea, no lo podemos controlar, y el externo sí es músculo voluntario. Y acá una imagen para que vean igual cómo se ve normalmente el colon, ¿no? Aquí ya pasó el contraste y aquí está siguiendo el recorrido. Entonces, en el colon, una de las lesiones más frecuentes que podemos encontrar son los pólipos, que ya hemos visto, igual así como en el estómago pueden salir, igual van a ser estas lesiones pedunculadas o sésiles, que básicamente las vamos a clasificar en este caso en dos. El hiperplásico, que generalmente tienden a ser benignos y sobre todo van a estar en lo que es el sigmoides. Estos van a ser redondos, van a ser sésiles, o sea, porque tienen como si fuera un cuellito, como si fuera un tipo un hongo. Van a ser lisos o también pueden ser pedunculados y lobulados en algunos casos. Y ya tenemos los otros pólipos, que son los adenomatosos, que generalmente estos sí van a ser un poco más malignos. Son los que, como les dije, creo, la mayoría de gastroenterólogos ve un pólipo de estos y si bien es cierto, de repente en la colonoscopia no se ve malo, pero en la biopsia te sale que es adenomatoso, a ellos prefieren sacarlo para evitar en verdad complicaciones, ¿no? Cuando tienen componente velloso, generalmente va a indicarme que es más malo y también el tamaño, como siempre en todas las neoplasias. Mientras más grande sea, quiere decir que generalmente puede ser más maligno. Entonces, pueden ser de repente nodulares o tipo granulares, como lo vemos acá, o reticulares. También igual pueden ser sésiles o pedunculados. En algunos casos pueden ser tipo cerebriformes, como si fuera así, tipo una coliflor. O también lesiones en alfombra, que es cuando el relleno va a ir como si fuera en degradé, desde la mucosa colónica y va a ir así hasta los bordes, o sea, va a ser bien tenue. Y de hecho, el examen de elección va a ser la colonoscopía por tomografía, donde vamos a ver las lesiones, o sea, prácticamente en todo su esplendor. La otra patología que tenemos es la diverticulosis, que los divertículos van a ser lesiones que generalmente van a comprenderme las cuatro capas del intestino grueso, sobre todo en lo que es la parte final, ¿no? La parte del colon descendente y la parte del colon sigmoides. En algunos casos, todos estos divertículos que son así, todas estas lesiones, generalmente, o sea, son varios. Es raro encontrar que sea única, ¿no? La mayoría de veces van a estar en grupo. Si lo vemos como que en una vista frontal, van a ser como si fuera un menisco. En algunos casos también pueden estar delimitados por gas. En algunos casos también de repente podrían engrosar el colon.
y el examen de elección va a ser la colonoscopía o radiografía contrastada, pero en la tomografía igual vamos a poder ver cómo todas estas lesiones están a lo largo del colon. Es bastante característico, también es frecuentemente preguntado. Pero más preguntado que eso todavía es el bóbulo sigmoides. ¿Qué es el bóbulo sigmoides? Es simplemente cuando el sigmoides se tuerce sobre su mesocolon, generalmente porque ese está alargado. Y en nuestro medio, esta es la causa más frecuente de lo que es obstrucción intestinal del intestino grueso. O sea, si no, o sea, de por sí lo preguntan bastantes en exámenes internacionales, NIR, STEPS, todos esos. Y también, o sea, acá también lo preguntan frecuentemente, o sea, y de hecho que les va a venir en su examen. Entonces, generalmente va a darnos característico este signo que se llama el grano de café o también el signo del sigma, ¿no? Del omega, que va a ser como si fuera toda un asa que está mirando hacia la parte inferior y que va a estar dilatada y que va a tener esta pared central. Entonces, es una imagen bastante característica, ¿verdad? O sea, no se la pueden olvidar porque de hecho que les va a venir. En algunos casos también pueden formar niveles, igual porque es una obstrucción, como les digo. A la tomografía lo que yo voy a ver es igual toda esta asa o bucle que va a estar lleno de gas, que no van a tener las austras y que les digo, puede obstruir, en algunos casos el mesenterio se puede torcer también, igual que los vasos, y en este caso de repente me podría dar el signo del torbellino, que igual lo hemos visto. También puedo ver de repente el signo del pico, que vendría a ser este de acá, que es cuando se va a estar estenosando progresivamente hacia la obstrucción. Y igual a la fluoroscopía yo también voy a ver ese mismo signo del pico que va a ser proximal a la obstrucción. Y es generalmente un examen que no se pide con tanta frecuencia porque yo lo voy a, el examen, el primer examen que yo voy a escoger para aquí es la radiografía de tórax. Y obviamente si quiero ya ver un poco mejor, puedo pedir la tomografía, pero en general la radiografía, la fluoroscopía es raro que lo pidan. La patología bastante frecuente que también tenemos es la apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice, obviamente, ¿no? En lo que es en radiografía, no podemos en sí ver tantos signos directos, sino de repente signos que nos podrían indicar en esa parte que está siendo inflamada, ¿no? De repente podemos ver esa asa centinela que habíamos visto, que me va a indicar que de repente hay gas, o de repente ya si fuera, si estuviera calcificado, me va a formar como un apendicolito, o sea, tipo como si fuera un cálculo, pero en el lado del apéndice, ¿no? O ya puedo también ver de repente un fenómeno inflamatorio, pero es un poco raro de verlo, la verdad. Por eso es que, sobre todo en lo que es niños y en mujeres en edad fértil o mujeres que están gestando, porque a las mujeres gestantes, acuérdense, yo no le puedo pedir una radiografía, el examen de elección va a ser la ecografía. Entonces, lo que yo voy a ver es cómo el apéndice está totalmente dilatado, generalmente no se va a mover tanto, no va a ser bueno perdón, a la compresión. La pared también igual puede estar engrosada. En algunos casos también puede haber líquido. Y también puedo ver el signo de la diana, acuérdense que es como si fuera el signo del target o de la dona. También a veces puede haber hiperemia mural o de repente si le pongo el Doppler color, el flujo va a estar disminuido ya sobre todo en lo que es la fase necrótica, porque la apendicitis tiene 4 fases y ya una de las últimas es la necrótica. Y en algunos casos también puedo ver grasa pericecal, peripendicular, generalmente va a ser isoecogénica. Eh, También las estructuras hiperecoicas pueden ser apendiculares y en algunos casos también podría haber de repente algún ganglio que se ha activado. Pero en general, si a ustedes, por ejemplo, les dicen el examen de elección y no les especifican si es mujer gestante o es mujer en edad fértil o de repente niño, el examen de elección siempre va a ser la tomografía. Luego tenemos lo que es la colitis ulcerosa, que es cuando el intestino grueso va a tener como si fuera tipo granular. También vamos a ver lo que son
que la pared va a estar como más gruesa, las austras van a estar espesadas. En algunos casos también puedo ver de repente lesiones ulcerosas o en forma de botón. Y lo que tengo es que cuando voy a perder casi toda la mucosa van a quedar de repente pseudopólipos o también pólipos filiformes, ¿no? Que se van a ver como si estuvieran adelgazados en el intestino. También puedo ver lo que son estrechez de la muscularis y ya cuando están en más avanzados voy a perder las austras y me va a dar esa imagen que es el signo del tubo del plomo. O sea, yo ya prácticamente no voy a poder visualizar las austras. En algunos casos de repente la luz puede estar más estenosada y el intestino también se puede acortar. Y lo mismo también es lo que lo voy a ver en la tomografía. Voy a ver cómo va a darme esta imagen característica del signo del tubo del plomo. Y acá igual también. También en algunos casos, cuando se deposita grasa submucosa, me puede dar un signo del halo en la parte, sobre todo lo que es ya el recto. Y una de las complicaciones de esta colitis ulcerosa es el megacolon tóxico, que es cuando ya son casos más avanzados, donde hay una atonía colónica y básicamente lo que yo voy a ver es una dilatación del intestino grueso. No lo confundan con el grano del café, por si acaso. O sea, la imagen es totalmente diferente. Acá yo no veo una asa que viene con una pared al centro, sino son varias asas que están dilatadas. Luego, en pediatría también tenemos lo que es la imperforación del ano o atresia anal. Entonces, estos sí se puede ver con cierta frecuencia. Lo que yo voy a ver en la radiografía generalmente van a ser las asas que están dilatadas y en este caso no voy a ver que haya gas en el recto. Si fuera una atresia alta, generalmente el aire va a estar en la parte de lo que vendría a ser la vejiga o de repente el meconio, que es las heces del bebé van a estar calcificadas en las heces intestinales. ¿Por qué? Porque están en contacto con la orina. Pero acá lo que se hace, que es el examen de elección para esta patología, es el invertograma, que es igual, es un estudio radiográfico, simplemente que al niño yo lo voy a voltear, o sea, lo voy a sujetar de las piernas y ahí en la parte anal voy a ponerle cualquier objeto metálico o alguna moneda de repente y voy a estar así con el niño 3 minutos más o menos. Entonces, esto me va a decir, acá está ven, acá está la moneda y acá está ya la parte del recto. Entonces, si yo mido esto, si es mayor de 2 centímetros, va a ser una obstrucción alta, pero si fuera menor, va a ser una obstrucción baja. Pero también eso me puede dar de repente falsos positivos. Cuando recién es un recién nacido de 24 horas o si es que el meconio se ha impactado en el recto distal. Pero ese va a ser en general el examen de elección. Luego voy a tener las fístulas. Las fístulas simplemente son trayectos anormales que van a conectar el intestino y cualquier otra parte, ya sea del tracto gastrointestinal y en algunos casos eh, también pueden conectarse con piel u otros órganos, ¿no? O sea, puede ser fístula coloentérica, si es que se conecta con el intestino delgado, con el duodeno, colocutánea, como les estaba diciendo, con la piel, puede ser de repente colon vesical o de repente recto vesical. También puede ser ureterocólica, renocólica, si fuera con los riñones, colon vaginal, o sea, todo va a depender de hasta dónde se esté yendo el trayecto fistuloso. Entonces, también para que lo tengan en consideración. Y finalmente, hablando ya un poquito de cáncer, generalmente lo que vamos a ver acá, característico, es este signo de acá, que es el signo del corazón de la manzana, porque es como si a la manzana se lo hubieran comido y solamente le hubieran dejado la parte central. ¿No? Ese defecto de relleno generalmente me está indicando que ya acá hay probable malignidad. También de repente puedo ver alguna masa exofítica o sésil y de repente en algunas también puedo ver lesiones semianulares o anulares, también puedo ver de repente algunos pólipos o algunas placas o lesiones en la alfombra. También puede hacer trayectos fistulosos. Generalmente la densidad del tejido blando va a estrechar la luz del intestino y en lo que es específicamente el adenocarcinoma mucinoso, la densidad va a ser más baja y los ganglios
que pueden estar presentes, activos, van a ser hipointensos y en algunos casos pueden tener también calcificaciones. Y ya cuando es de mayor tamaño, igual puedo ver lesiones ulcerosas, que son las mismas lesiones que vimos en el estómago, las mismas igual se van a presentar en el colon. Entonces acá ven como la luz está totalmente, la pared totalmente engrosada y la luz estrechada. Esto generalmente me indica ya malignidad. Y ya para finalizar el tema de hoy día, vamos a hablar un poquito ya entrando a lo que es órganos, comenzando por el hígado. Hay que recordar que el hígado es de origen endodérmico y que este va a tener 8 segmentos. Acuérdense que el primero obviamente es el lóbulo caudado. De ahí, siguiendo en vista frontal, voy a tener el segmento 2, el 3, el 4 o el cuadrado que se divide en dos partes. El 5 y el 8 que van a estar al costado de la línea media, que va a estar dado por la vena hepática media. Y ya más hacia la parte posterior voy a tener al segmento 6 y 7. Obviamente estos tienen sus nombres, pero, o sea, si ustedes los nombran segmento 2, segmento 3, o sea, eso también es entendible en todo el mundo. Y eso es lo que les estaba diciendo. Generalmente el lóbulo caudado no se va a ver en vistas frontales, a no ser que yo vaya avanzando un poco más la tomografía y ya lo voy a ver más hacia la parte posterior, igual que el 6 y el 7, están más posteriores. Entonces, los estudios que tengo para hacer la evaluación del hígado, bueno, la radiografía, que en sí no me va a decir cómo está caracterizado este órgano, sino más que nada de repente puede dar signos si es que está agrandado o en algunos casos si es que de repente hay alguna calcificación. Porque como les digo, la radiografía no es tan buena para ver lo que son tejidos blandos y ese tipo de órganos, ¿no? Pero, o sea, sí me podría dar signos indirectos. El otro estudio que también tengo es la tomografía por emisión de positrones, que básicamente, como siempre les digo, van a ser estudios metabólicos funcionales que me van a estar midiendo cómo está funcionando. Y básicamente lo que le vamos a pedir van a ser de repente tumores o si es que ya de repente hay algún proceso metastásico. Y en lo que vienen a ser específicamente lesiones, los hemangiomas se van a ver como áreas calientes y los quistes se van a ver como áreas frías. El ultrasonido es uno de los estudios por elección para la mayoría de patologías estéticas, porque es bueno para ver cómo está la estructura, el parénquima, la ecogenicidad de este órgano, que generalmente debe ver parecida a la del vaso. También me puede dar datos de lo que viene a ser el flujo sanguíneo y venoso. Puedo aplicarle el Doppler color, el Power Doppler. Y básicamente me va a servir para lo que es, por ejemplo, lesiones intra y extrahepáticas, aparte de ver cómo está la estructura de este órgano. En la tomografía también es otro estudio muy bueno para lo que es valoración del hígado. Acá también puedo ver con más detalle lo que son los segmentos, el tejido hepático, pero que también lo puedo ver en la ecografía. También me puede dar de repente algún tipo de caracterización y ver si es que de repente, si es una lesión que solamente está en el hígado o de repente ha saltado ya hacia otras partes o de repente hay algún ganglio por ahí inflamado. Y obviamente me permite visualizar mejor lo que son los vasos, las venas y los conductos. Eso que les decía, ¿no? En el ultrasonido, en la ecografía, yo puedo usar el Doppler color y me va a dar un montón de datos que yo puedo utilizar para mi diagnóstico. El otro estudio igual, que es la resonancia, que en general me va a dar básicamente los mismos datos que me va a dar la tomografía, solamente que es un poquito mejor para lo que son hepatopatías o de repente para ver cuál es la causa de algunos defectos específicos. Pero eso ya es, o sea, posterior. O sea, la resonancia no lo pediría en primer lugar casi nunca. Generalmente se pide ecografía o tomografía. Y aparte que la resonancia también es más cara, acuérdense. No es en todos lados. Y el otro examen ya que tengo es la arteriografía, que me va a servir para valorar lo que son todos los vasos. Generalmente lo que se usa es para hacer procedimientos quirúrgicos y, perdón, procedimientos diagnósticos y también terapéuticos, ¿no?
puedo, por ejemplo, hacer una embolización para lo que es diferentes tipos de cáncer, eh, metástasis, también para ver cómo ha reaccionado el hígado después de un trasplante y diferentes tipos de intervencionismos. Entonces, la primera patología o condición en sí que vamos a ver es la cetosis hepática, que es cuando la grasa intracelular va a estar aumentada. O también, si es que lo pesáramos, sería aproximadamente más del 5% vendría a ser grasa. Puede ser ya sea focal, difusa o nodular multifocal. Cuando es leve, generalmente yo voy a ver que va a ser un poquito más hiperecoico. Puede ser también la ecogenia periportal y diafragmática todavía están siendo vistas. O sea, yo todavía puedo ver los vasos del diafragma que vendría a ser esta línea hiperecoica de acá. Ya cuando es en un grado más moderado, la ecogenia todavía va a estar más aumentada, o sea, va a ser más hiperecoico. Ya generalmente la parte vascular no se va a ver tan bien, pero todavía yo puedo ver la parte diafragmática. Y ya cuando es en un grado severo, lo que yo voy a ver es que la efusividad está totalmente aumentada de forma difusa. Ya no voy a poder ver la que es ni la parte de los vasos ni la parte del diafragma. Ya se perdió totalmente porque ya es un grado más avanzado. Y en la tomografía igual, dependiendo de los grados, yo puedo decir si es leve, severo, moderado. Generalmente se va a ver eh, hipodenso, que va a ser menos que el hígado, que el vaso, perdón, porque acuérdense que igual que en la ecografía, deberían verse generalmente de la misma densidad. En algunos casos también puede haber preservación de grasa focal, que se va a ver con aumento de la coagulabilidad y que también se puede ver en lo que es en la parte de la vesícula biliar o en la periferia del segmento 4 del lóbulo cuadrado. Si yo le aplico contraste, es relativo, en verdad. No me puede dar muchos indicios. O sea, por eso es que para este tipo de patologías mejor es pedir tomografía sin contraste. Y en lo que es en la resonancia, yo voy a ver que igual, como en todo, la atenuación va a estar aumentada en T1, en T2 también va a ser levemente hiperintenso. Y hay unas secuencias que se llaman dentro y fuera de fase, que generalmente van a perder señal, o sea, este sería dentro y este sería fuera de fase, porque está habiendo un aumento de la grasa. Ya cuando esta cetosis es de forma difusa, ahí yo voy a decir que es un hígado graso. En las otras formas, como les he dicho, puede ser focal o puede ser difusa, en este caso, o puede ser nodular. Pero ya cuando es de forma difusa, yo sí puedo hablar de lo que es un hígado graso, que como les digo, va a ser un aumento de la ecogenicidad, o sea, se va a ver más hiperecoico. Eso lo puedo comparar ya sea con el vaso, en algunos casos, en algunos lo comparan también con el riñón, pero de preferencia siempre con el vaso, porque esos siempre van a tener la misma ecogenicidad. Lo que yo voy a ver es que las paredes de repente de la vena porta se van a perder y en las venas hepáticas. El diafragma también no se va a poder ver prácticamente bien en algunos casos y sobre todo las porciones ya más profundas tampoco se van a ver tan bien. Y ya cuando esto está ya en un estadio mucho más avanzado, mucho más crónico, cuando ya hay ya finalmente necrosis, yo voy a tener lo que es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática está bastante ligada a lo que es el cáncer de hígado también. Generalmente, en nuestro medio, la causa más frecuente es la alcohólica, pero obviamente hay otro tipo de causas. Pero es bastante favorable. Lo que yo voy a ver es que todo el borde de la superficie va a ser como si fuera nodular, el parénquima también va a ser heterogéneo, de repente puede haber hipertrofia o atrofia de algunos segmentos. En lo que es el segmento 1 va a estar aumentado de tamaño y el segmento 4, o sea, el cuadrado, va a estar reducido de diámetro transversal. También me puede dar algunos signos cuando ya está, como les digo, son ensayos más avanzados, me puede también dar hipertensión portal, que es cuando la vena porta va a venir más de 13 milímetros, el flujo portal va a medir menos de 15 centímetros por segundo, ya sea en la ida y en la vuelta, o sea, en ambos recorridos.
podría haber trombosis de la porta y de la vena mesentérica superior, y la vena esplénica en algunos casos también pueden estar agrandadas. También puedo ver colaterales, porque esto es característico de la hipertensión portal, colaterales o lo que le dicen las varices, también hepáticas. En algunos casos puedo ver lo que es arterias en sacacorchos, o sea, eh, como si fueran unas serpentinas, ¿no? Más o menos. Eh, También el vaso puede ser aumentado de tamaño, puedo ver líquido libre, o sea, ascitis, otros cambios grasos, y puedo medirlo con la elastografía, que acuérdense que esa eh, técnica era para medir lo que es la rigidez de un órgano. Entonces, para el hígado es muy bueno. Generalmente cuando es mayor de 7 kilopascales, yo ya puedo ir pensando que ya empiezan a haber cambios hidróticos, pero ya cuando es entre 12,5 y 15 kilopascales, ya me va a estar indicando que ya finalmente está en una cirrosis hepática. En la tomografía igual voy a ver cómo la superficie está totalmente nodular. Si es que fueran nódulos regenerativos, pues vendrían a ser igual o más densos que el resto del hígado. Si fueran sideróticos, sí vendrían a ser hiperdensos. Puedo también ver algunos otros cambios grasos. Cuando le pongo el contraste, generalmente va a ser heterogéneo. En algunos casos también puede haber irrigación venosa portal, algunos nódulos displásicos. Ya cuando es todavía la cirrosis aún más avanzada, se puede hipertrofiar o se puede atrofiar, como les digo, como siempre con la característica de que va a ser de superficie nodular, igual que en la ecografía también me puede dar signos de hipertensión portal. La porta puede estar aumentada en su diámetro, trombosis de la vena portal, miren el vaso está totalmente agrandado, esplenomegalia, la vena mesentérica superior y las esplénicas también pueden estar agrandadas y como les digo, característico también es que hayan los colaterales portosistémicos. Y finalmente ya cuando está en la etapa ya terminal, puedo ver que hay de repente aumento de ganglios en la parte superior del abdomen. El otro tipo de patología es la hepatitis, que va a ser la inflamación del hígado. Ecográficamente me va a dar aumento del diámetro, o sea, el tamaño del hígado. En algunos casos me puede dar como si fueran un cielo estrellado, o sea, varias lesiones, así como si fueran estrellitas. También la vesícula biliar puede estar engrosada en lo que es específicamente la hepatitis A y puede o no haber barro biliar, que ya lo vamos a ver la siguiente clase. En algunos casos puede haber también edema alrededor de la vena porta, perdón, esa es la vesícula, pero esa vendría a ser la porta. Puede haber edema de la vena porta, también puede haber un aumento de las paredes, y cuando le pongo el Power Doppler, igual eso va a ser normal, y en general la ecogenicidad va a estar disminuida, ¿ok? Y en algunos casos también, como les digo, o sea, las paredes de la vesícula pueden estar engrosadas, sobre todo cuando es hepatitis A. Esa es la vesícula de acá, que es toda negrita. Dentro ya de las lesiones tumorales tenemos al quiste, que son benignos, casi siempre van a ser lesiones redondas, ovoides, anecoicas, porque tienen líquido, o sea, se va a ver negro. Generalmente las paredes son delgaditas, en algunos casos podrían haber tabiques o pueden ser lobuladas, pero generalmente no. Si fueran ya lesiones más grandes, podrían de repente tener un realce posterior, y como vemos acá, no hay vascularización interna cuando le pongo el Power Doppler, el Doppler color, perdón. Y igual a la tomografía los voy a ver lesiones redondas, que van a estar con paredes delgadas, homogéneas, van a ser bien delineadas y no van a captar contraste porque son lesiones benignas. El otro tipo de lesión es el hemangioma, que también es un tumor vascular benigno, bastante común, más común que el quiste, de hecho, pero generalmente no me van a causar ningún síntoma. Entonces, se van a de repente hallar en algún examen de rutina, incidentalmente. En la ecografía lo que yo voy a ver son lesiones hipericogénicas, si es que están bien definidos, o de repente hipoecoicas, como en este caso, si es que de repente el paciente ya ha tenido algún compromiso de ciatosis. Y si
con el Power Doppler color sí de repente podrían tener cierto realce periférico. Y lo que yo voy a ver en la tomografía es que van a ser lesiones generalmente hipodensas, bien definidas. No van a captar contraste, van a ser hipodensas. En la fase arterial, generalmente a veces tienden a tener cierto realce periférico, nodular o discontinuo. En la fase venosa portal, igual el realce va a ser progresivo hacia la parte con relleno centrípeto, o sea, hacia adentro, y ya en la fase tardía es más irregular todavía, y incluso ya casi es como que se pierden, ¿no? Vienen a ser más isodencios de repente. Luego tenemos la otra lesión, que es el adenoma, que es una lesión benigna, generalmente debido de repente a algún problema con algunas hormonas. Tienden a ser únicos, van a ser bien delimitados y en algunos casos pueden sangrar. En la ecografía lo que yo voy a ver es una lesión heterogénea, hipo o hiper, en este caso hiperecoica. En algunos casos podrían tener un halo hipoecoico de la conservación de la grasa focal y con el Doppler color me van a mostrar de repente algunos sinusoides perilesionales si es que eh, hubiera. En la tomografía van a ser lesiones que se van a atenuar respecto al hígado, o sea, yo voy a ver que hay una marcada diferenciación. En algunos casos, como les digo, pueden sangrar. Si es que fuera reciente, va a realizar más, o sea, más hiperdenso, o si fuera con grasa, va a ser hipodenso. El contraste igual es homogéneo, entre comillas, casi isodenso en la fase tardía y también la fase venosa. Y en algunos casos ya cuando han sangrados antiguos pueden haber calcificaciones. Creo que esa es una calificación si se dan cuenta. Es imperceptible. El otro tipo de lesiones benignas son los hemartomas, que generalmente les vamos a ver en niños. Van a ser bastante clásicas de ver, ¿no? Parecieran como si fueran lesiones como que cavernosas, ¿no? Vamos a ver que son generalmente heterogéneas, desorganizadas. En algunos casos pueden tener de repente quistes, como acá, vemos que tienen varios quistes. Obviamente, si hay quistes, entre estos tendrían que haber tabiques y generalmente van a estar teniendo tanto partes blandas como componentes sólidos. Y si es que los tabiques internos ya son más gruesos, también pueden mostrar cierto realce heterogéneo, pero es una lesión bastante característica y bastante frecuente en niños. El otro tipo de lesión es la hiperplasia nodular focal, que es la tercera lesión benigna más común porque hemos dicho que la primera vendría a ser el hemangioma, ¿verdad? Y el otro sería el quiste, perdón. Entonces, lo que yo voy a tener generalmente van a ser de repente masas que se pueden tener cierta delimitación, van a ser generalmente isoecoicas, o sea, de ecogenia parecida a la del hígado, y lo que los caracteriza acá es que tienen esta cicatriz al centro, que generalmente cuando yo le pongo el Doppler color van a realzar periféricamente. Cuando yo cuando yo veo esta lesión en la tomografía, generalmente no va a haber sangrado, calcificaciones, a no ser que sea la cicatriz, y tampoco van a tener cambios grasos. Entonces, si es que fuera una tomografía normal, de repente o sea, sin contraste, generalmente se van a ver así lesiones hipodensas o más isodensas vendrían a ser, ¿no? Igual como siempre, hiperdensas si es que ha habido antecedentes de esteatosis o de hígado graso, y la cicatriz que acá se ve hiperecogénica, acá la voy a ver hipodensa. Ya en fases arteriales, el realce va a ser homogéneo, excepto en la cicatriz. De repente puede ser medio heterogéneo. En la fase venosa portal, igual yo la puedo ver hipo o iso, en este caso iso densa, y la cicatriz todavía se sigue viendo. Y finalmente en fases tardías se van a ver igual isodensos y ya la cicatriz también está realzando. Pero siempre característico es que van a ver una cicatriz al centro. Y el otro ya lesión, pero
maligna es el carcinoma hepatocelular, que como les digo, generalmente está bastante asociado a lo que es la cirrosis hepática. Entonces, aparte de los cambios estructurales que yo voy a ver, si es que hay cirrosis, yo lo voy a ver como estas lesiones hipoecoicas que generalmente no son homogéneas, si es que hubiera fibrosis. En algunos casos pueden estar calcificados cuando ya son más crónicos o pueden tener cambios grasos o necrosis y algunas veces pueden tener un halo hipoecoico con conservación de la grasa focal. En la tomografía igual, en algunos casos se puede ver el halo que se podría ver en el ultrasonido, pueden hacer shunts arterioportales y en algunos casos también pueden hacer trombo mural en la vena porta. Pero ese es finalmente la tomografía va a ser el examen que me va a confirmar que estoy ante esta lesión. Entonces, en fase arterial generalmente va a realzar y ya en fase venosa va a desaparecer el contraste, o sea, va a estar como si fuera mojado y luego estuviera seco. Y en general, todas las lesiones malignas van a tener ese fenómeno que se llama de washout. En general, cuando veamos también lesiones, por ejemplo, en la vesícula, en el páncreas también, igual, esas lesiones malignas tienden a ser washout. Y otro tipo de lesiones que son más comunes que el carcinoma, más comunes que de repente algunas lesiones benignas, son las metástasis, porque el hígado es uno de los órganos que recibe bastante diseminación de diferentes tipos de cánceres de cualquier lado. Entonces también es importante que lo sepamos ver. Generalmente en la ecografía se van a ver como lesiones redondeadas, que van a ser bien definidas y son más grandes, pueden hacer un efecto de masa, o sea, pueden empujar, pueden de repente distorsionar los vasos que están por ahí. En algunos casos podrían ser hipoecoicos y pueden también tener un halo hipoecoico si es que hay una compresión sin grasa o de repente pueden ser como tipo quistes o calcificados o infiltrativos. En verdad, o sea, la presentación es relativa y no van a tener flujo interno con el Doppler color, pero el estudio que es de elección para ese tipo de lesiones generalmente es la tomografía. Y yo lo voy a ver como lesiones hipodensas que en la fase arterial me pueden realzar y que van a disminuir o sea, como les digo, o sea, todo lo malo va a estar realzado primero en fase arterial y ya después en fase venosa va a disminuir, ya sea en la periferia o en el centro. Eso se le conoce como el washout, también es bastante preguntado. Y si es que de repente hubiera estatosis, aparte de esto, también pueden ser de repente lesiones ISO o hiperintensas, pero generalmente, como les digo, son múltiples, son de distribución aleatoria, o sea, como en el tórax, o sea, no es que digamos el predominio apical, el predominio de tal segmento, no, se van a ver en cualquier parte del hígado. La otra lesión que tenemos son los quistes hidatídicos. La hidatidosis también puede llegar al hígado. Generalmente lo que yo voy a ver es dependiendo de en qué estadio está. Porque si está en un estadio activo, que vendría a ser el estadio 1 y el 3A, si es en el estadio 1, yo lo voy a ver simplemente como una lesión quística. Entonces, de repente puedo decir simplemente que es un quiste. Pero siempre tener en cuenta el antecedente, ¿no? Personas que vienen de la sierra, que están en contacto con la ganadería y que tienen tos desde hace varios meses. Eso es lo que me va a dar finalmente mi diagnóstico. O si es que de repente alguna de las membranas hubiera desprendido, sería el 3A. Estas lesiones quieren decir que están activas. Si son ya crónicas, tendríamos el estadio 2, que es cuando hay múltiples quistes, o de repente el 3B, que hay contenido también sólido. O sea, hay quistes y hay contenido sólido. El 4 prácticamente ya y el 5 son ya lesiones que ya son más crónicas, que generalmente el 4 se va a ver ya como lesión más hipoecoica con contenido sólido y finalmente el 5 que ya va a ser cuando está calcificado. Y lo que yo voy a tener en la tomografía igual son estas lesiones que dependiendo en qué estadio están, o sea, pueden estar calcificar, también se puede ver, o sea, así como en la ecografía también se puede ver la membrana, igual se puede desprender, también pueden tener septos, o sea, todo va a depender, ¿no? Y en algunos casos se pueden romper o pueden comprimir los conductos biliares y esto va
dilatar finalmente los conductos biliares intrahepáticos. Entonces, generalmente, en este caso tenemos dos lesiones y generalmente van a ser eh, hipo, hipodensas en todas las fases. La otra patología que tenemos es el arañazo de gato, que es cuando un gato nos araña, obviamente, y hay una diseminación que va a llegar hasta el hígado, que va a ser producido por la Bartonella henselae. Entonces, en la ecografía yo lo voy a ver como esas lesiones hipoecoicas, tipo granulomas, que vendría a ser esa parte de acá, y que ya si es más crónico pueden llegar a calcificar. Pero lo característico es que esto, como es agudo generalmente, me va a activar los ganglios. Entonces, eso también es bastante frecuente. Y lo que yo voy a tener ya en tomografía va a ser estas lesiones granulomatosas hipodensas que si le ponen contraste no van a captar y en algunos casos pueden de repente ser igual isodensos o de repente solamente el borde me va a captar. Y acá sí hay flujo, el doble color, porque es como les digo, es una lesión que está activa en cuadros agudos. La otra que tengo es el absceso, que igual van a ser colecciones del tejido inflamatorio, generalmente pus, necróticos. En la ecografía yo lo voy a ver mal delimitados, hipoecoicos, de repente pueden tener ecos internos. Si es que no hubiera vascularización al centro, de repente podrían ser medios hiperecoicos, pero generalmente hipo. Y también de repente en algunos casos yo podría ver burbujas por dentro. Y lo que, como siempre, en la tomografía generalmente van a ser hipodensas y van a captar el contraste periféricamente. Esos pueden ser sólidos o pueden tener también burbujas por dentro o como si formaran niveles hidroaéreos. También me pueden dar un signo de la doble diana, o sea, se va a ver una capa así y por dentro se va a ver otra así, si es que le aplico el contraste, que donde el anillo interno generalmente va a realzar en todas las fases tempranas, fase arterial, fase venosa y hasta la fase tardía, pero el borde de afuera de esa doble diana solamente me va a realzar en la fase tardía, no en la arterial ni en la venosa. Y eso es por el edema del parénquima hepático. Y la última lesión, creo, si no me equivoco, es la ameba, que son esas lesiones hipoecoicas que pueden tener estos secos por dentro hipoecoicos que generalmente van a tener, no van a tener ecos en la pared y que la tomografía igual yo las voy a ver, igual que acá, estas lesiones redondeadas, bien delimitadas. En algunos casos la pared que vendría a ser todo esto de acá puede captar contraste y si es que de repente hubiera edema también puede captar contraste. De repente al centro, de repente pueden haber algunos tabiques o niveles por dentro, o en algunos casos de tripas. Eso vendría a ser las amebas. Y ese vendría a ser de repente un quiste, ¿no? Parece como un quiste. Listo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.